Estimados tetrápodos y tetrapoditas, ahora vamos a ver respiración en seres vivos. La respiración consiste en el ingreso de nutrientes inorgánicos. Cuando dice nutrientes inorgánicos se refiere al oxígeno, ¿ya genios? Y la salida de catabolitos. ¿Qué es un catabolito? Se llama catabolito al producto del catabolismo. En este caso es el CO2. En el caso de las plantas hay estructuras especializadas llamadas estomas. Los estomas son estructuras con forma de boca que se abren y se cierran. Cuando se abren permiten el intercambio de gases. Durante el día, por los estomas entra CO2 para la fotosíntesis y sale el oxígeno producido en la fotosíntesis. Y también durante el día entra el oxígeno para la respiración celular y sale el CO2 producido en la respiración celular. Quiero que se den cuenta este detalle. Durante el día la planta hace fotosíntesis y respiración celular. En cambio, en la noche la planta solamente hará respiración celular. ¿Por qué? Como es de noche, ya no hay luz y al no haber luz ya no hace fotosíntesis. Este detalle es importante porque seguramente habrán dicho o habrás escuchado alguna vez que dicen, si estás durmiendo, saca las plantas de tu cuarto. Y dices, ¿pero por qué? Porque dicen, porque te hace daño. En cierta forma es correcto. ¿Por qué? Porque como has visto, durante la noche las plantas no hacen fotosíntesis, solamente respiran. Y si tú respiras y la planta respira también, ¿qué se va a acabar? El oxígeno. ¿Entiendes, genio? En cambio, durante el día, al haber luz, la planta va a hacer fotosíntesis y también va a respirar. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que produce es mayor que la que consume. Por lo tanto, durante el día sí puede estar en tu cuarto, pero durante la noche es recomendable sacarlo. Ahora, si no quieres sacar tu planta, porque quizás es el único que te soporta, lo único que puedes hacer que es ponerle un foco, ¿no? Dirigido a tu planta para que toda la noche haga fotosíntesis y más bien oxigene tu cuarto. En el caso de las algas, no tienen tejidos. Ellos van a hacer intercambio de gases a través de su membrana y su pared celular, por medio del proceso llamado difusión. ¿Ya, genios? Lo mismo aplica para los protozoarios. Los protozoarios van a hacer intercambio de gases a través de su membrana plasmática, ¿ya? Y el proceso se va a llamar difusión. Recuerda, ¿por qué difusión? Porque va a ir de mayor concentración a menor concentración. Dentro de las células hay mucho CO2, por eso el CO2 sale. ¿Estamos, genios? Dentro de las células hay mucho oxígeno y por eso el oxígeno sale. Recuerda que el oxígeno sale en la fotosíntesis, estamos, genios, y entra CO2. Y en la respiración celular entra oxígeno y sale CO2. Es un juego de palabras, ¿no?, que podría enredar, pero si lo ves tiene sentido. Recuerda que la fotosíntesis necesita CO2 para la fase oscura y libera el oxígeno que se produce durante la fase luminosa. Y en la respiración celular se necesita el oxígeno porque es el último aceptor de electrones y se produce CO2 como desecho del catabolismo de la glucosa. Vamos, los primeros animales que tenemos acá son los poríferos y los celenterios. Poríferos son las esponjas y los celenterios o celenterados son las medusas, malaguas, hidras, anémonas. ¿Ya, genios? En ambos casos, el intercambio de gases también es por difusión. El oxígeno entra porque va de mayor concentración a menor concentración, hay más oxígeno afuera que adentro. Y el CO2 sale porque dentro de las células hay más CO2 que afuera. Lo mismo pasa con la medusa y también con los platelmintos y nemátodos. Platelmintos se les dice a los gusanos planos como la tenia y nemátodos a los gusanos redondos como los oxiuros o si quieres también como la lombriz intestinal. Avanzando en la complejidad, acá encontramos a los insectos. Los insectos tienen unos huequitos en su abdomen y por estos huequitos va a ocurrir el intercambio de gases. Estos huequitos se van a llamar espiráculos o estigmas. Por ahí va a entrar el oxígeno y por ahí va a salir el CO2. ¿Entra a dónde? A un tubo. Ese tubo se va a llamar tráquea. Por eso decimos que los insectos respiran por tráqueas. Luego las tráqueas se ramifican en traqueolas y va a entrar el gas, el oxígeno, a los tejidos. Y ahí mismo se recoge el CO2 de los tejidos y va hacia el exterior. En el caso de los arácnidos, hay una estructura llamada filotráquea, o si quieres, pulmón en libro. Date cuenta el detalle que las estructuras respiratorias, tanto en insectos como en arácnidos, se encuentran en el abdomen. Y hay muchos otros tipos de estructuras respiratorias, como las branquias en crustáceos, equinodermos y peces.
Crustáceos, el cangrejo, por ejemplo. Equinodermos, como los erizos, las estrellas de mar. Peces, bueno, los peces, ¿no? Y también tenemos las branquias externas que tienen los renacuajos. Recuerda que el renacuajo es la etapa larval de los anfibios. Renacuajo, la etapa larval de los anfibios. Ahora, los anélidos, que son los gusanos anillados, como la lombriz de tierra, respiran a través de la piel, por eso su respiración es cutánea. Y los anfibios ya adultos, porque recuerda que la larva se llama renacuajo, el anfibio adulto respira por los pulmones y por la piel. Por eso tiene respiración pulmonar y cutánea. Ya, genios. Ahora recuerda, si te preguntan cuál es el animal que respira de 3 maneras diferentes, las respuestas son los anfibios. Cuando son renacuajos, por branquias externas. Cuando son adultos, por los pulmones y por la piel. Con respecto a los reptiles, hay que ver que ellos tienen pulmones tabicados y su unidad respiratoria es la faveola. En el caso de las aves, nosotros tenemos pulmones y su unidad respiratoria va a ser el parabronquio. Presentan también algo curioso, que son los 9 sacos aéreos. Recuerda que el intercambio de gases en las aves va a ocurrir en los pulmones, no en los sacos aéreos. Los sacos aéreos tienen la finalidad, 1, de almacenar aire. Recuerda, no intercambio, sino almacenar aire. Y 2, aligerar su peso para que puedan volar. ¿Ya? Y recuerda que en aves encontramos la famosa siringe. La siringe, recuerda qué cosa es, el aparato fonador. ¿Estamos? Es el que hace su ruido, el gorgojeo. Eso lo hace ¿qué cosa? La siringe. ¿Ya? La siringe, recuerda, está en la base de la tráquea. ¿Ya, genios? Muy bien. En el caso de los mamíferos, tenemos pulmones que presentan sacos alveolares que forman parte del lobulillo pulmonar. Acá también encontramos la laringe. Recuerda que en el caso de mamíferos, la laringe va a ser el órgano fonador. ¿Por qué? Porque aquí encontramos las cuerdas vocales. ¿Ya, genio? Recuerda que el único mamífero que no tiene cuerdas vocales es la jirafa. Ahora vamos a ver respiración en humanos. Acá vamos a hacer un poquito de anatomía, como para guiarnos para el examen. Primero, encontramos las fosas nasales. En las fosas nasales encontramos adentro el vestíbulo, que cuenta con las vibrisas. Las vibrisas son como los pelitos más o menos, cuya función va a ser filtrar el aire inhalado. También encontramos una región llamada pituitaria roja. ¿Cuál es su función? Es función respiratoria. ¿Qué quiere decir con eso? Que la pituitaria roja se encarga de calentar y humedecer el aire. Luego viene la pituitaria amarilla, que es otra región. En esta región vamos a encontrar la región olfativa y la famosa glándula de Bowman, que va a producir un moco que va a atrapar a las moléculas del olor. ¿Qué más viene? La famosa faringe. Date cuenta, fosas nasales y para la parte posterior está la faringe. La faringe, como dice claramente, es un órgano musculoso y comunica las fosas nasales con la laringe. ¿Lo viste? La faringe comunica las fosas nasales con la laringe. Ahora, a esta parte siempre viene. ¿Qué cosa? Date cuenta que la laringe está justamente por debajo de la faringe. Y acá la laringe tiene un hueco. Ese hueco se va a llamar glotis. Esa abertura se va a llamar glotis. Y la pregunta es, ¿por qué es importante? Porque la glotis va a ser tapada por la epiglotis cada vez que tú ingieres alimento. Para que lo entiendas bien. Mira, si tú haces esto, si tú deglutes, ¿te has dado cuenta? Se mueve, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que piensa que la epiglotis se dobla. No. La glotis sube y al subir se tapa. ¿Quién lo va a tapar? La epiglotis. La glotis sube y se tapa. Vuelve a probar. Pon tu mano aquí y toca. Y pasa saliva. ¿Sientes cómo sube o no? La pregunta es, ¿para qué sube? Si te has dado cuenta, el alimento que está en la boca o el líquido que está en la boca, por gravedad debería caer de frente en la glotis. Pero esto estaría mal porque produciría una obstrucción, te ahogarías. Entonces, para que el alimento pase de frente y no caiga en la glotis, esto cada vez que tú ingieres algo, se tapa. Esto sube y se tapa y el alimento pasa al tubo que está detrás llamado esófago. Espero que esté claro.
Ya, genios. Entonces, esto que está acá es la laringe. También se le puede llamar la caja de la voz. ¿Por qué? Es el aparato fonador. Acá encontramos las famosas cuerdas vocales. Ya, genios. Eso es lo que hace que tu voz sea grave. Ya, genios. Es sencillo esto, es sencillo. Si tú quieres que tu voz sea grave, relaja las cuerdas vocales. Vamos, genios. Mira que está sencillo. Ahora mira, la laringe conecta. Todo acá es conecta, todo acá es comunica. La laringe conecta ¿a quién? A la faringe con la tráquea. Y la tráquea, te cuento, es un conducto que tiene anillos incompletos de cartílago. Recuerda que es cartílago hialino, ya hemos visto eso. Ya, genios. Y luego se bifurca. Esta estructura donde se bifurca se va a llamar carina. ¿Y se bifurca en qué? En dos bronquios. El bronquio izquierdo y el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque va a ir un bronquio para cada pulmón. Date cuenta que el bronquio izquierdo va para el pulmón izquierdo, que presenta dos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior y una cisura. Esto que tú ves acá es una depresión, porque ahí va a venir el corazón. Ahora mira, el pulmón derecho, que presenta tres lóbulos, superior, medio, inferior, y dos cisuras, horizontal y oblicua. Espero que esté bien claro esto. Ya, genios. Y por debajo de esto viene el músculo que es más importante, el diafragma. Ya, genios, nuestro músculo de la respiración, el diafragma. Espero que esté quedando claro. Los pulmones son órganos pares, es decir, son dos. Vamos, genios. Recuerda, cuando nacemos nuestros pulmones son rosados, pero conforme pasa la edad se van poniendo más grises. Están cubiertos por una membrana llamada pleura, que a la vez está cubierto por un líquido seroso. Se va a llamar seroso porque es parecido al suero sanguíneo. Ahora, quiero que te des cuenta que el bronquio entra a los pulmones y se divide en bronquios lobares, luego bronquios segmentarios, luego bronquiolos, luego vienen, ¿qué más? Bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y esto es lo que me interesa. Cada bronquiolo respiratorio termina en una serie de bolsitas llamados sacos alveolares. Sacos alveolares. ¿Estamos, genios? Sacos alveolares. ¿Y por qué se llaman así? Porque cada saco alveolar consta de varios alveolos. ¿Viste? Acá tengo el alveolo pulmonar. El conjunto de alveolos forma el saco alveolar. Y esto se comunica con el bronquiolo respiratorio, que luego va a formar el bronquiolo terminal. Estamos, genios, y así sucesivamente hasta llegar al bronquio. ¿Estamos? ¿Por qué es importante el bronquiolo respiratorio, el saco alveolar y el alveolo pulmonar? Porque todo esto que forma el lobulillo pulmonar. Date cuenta que toda esta estructura es el lobulillo pulmonar y tiene forma de pirámide. Ya, genios, el lobulillo pulmonar, como te dije hace un momento, es la unidad anatómica y funcional del pulmón. ¿Estamos, genios? Muy bien, espero que no te olvides de esto. Ahora comprendamos cómo es que funciona el aparato respiratorio humano. Básicamente son tres etapas la respiración. La primera, la ventilación pulmonar. La segunda, el intercambio de gases. Y la tercera, el transporte de gases. Ahora vamos a hablar de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar consta de dos movimientos, la inspiración y la expiración. Inspiración es también la inhalación, porque es cuando el aire entra, y expiración es cuando el aire sale, es decir, la exhalación. No te olvides, genios, inspiración, exhalación. ¿Por qué el aire entra? Porque la presión disminuye. ¿Por qué el aire sale? Porque la presión aumenta. Mire de esta manera, si estos son los pulmones, estamos, genios, y la presión aumenta, el aire va a salir. Si la presión disminuye, el aire entra. Ahora la pregunta es, y bueno, ya quedó claro, ¿no? Pero igual te lo voy a decir. ¿Por qué la presión disminuye? Porque el volumen aumenta. Mira, si el volumen aumenta, ¿qué va a pasar? La presión disminuye y el aire entra. ¿Por qué? Porque recuerda que el aire se mueve siempre de mayor presión a menor presión. ¿Estamos, genios? Una vez más, el aire entra porque la presión disminuye, porque el volumen aumenta. Profe, ¿cuánto disminuye la presión? A 758 milímetros de mercurio. Recuerda que la presión atmosférica es 760.
Esa pequeña variación hace que el aire entre. Pero hay una pregunta que cae por su peso. Profe, ¿y por qué aumenta el volumen? Fácil, porque el diafragma desciende. Si el diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. Una vez más, si el diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. No te olvides. Pensando, el otro proceso va a ser el contrario, ¿sí o no? Estamos en el otro proceso, el diafragma sube. El diafragma sube. Al subir el diafragma, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. ¿Lo viste? Una vez más, ahora todo junto. Mira, primero el diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. ¿Lo viste? Ahora el contrario, el diafragma sube, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. ¿Lo viste? El diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. ¿Estamos? Luego que viene, el diafragma sube, el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Estamos? Y el aire sale. Estamos. Pero ¿eso todo el rato ocurre? Exacto, todo el rato ocurre eso. Pero quizás haya una pregunta, ¿no? Profe, ¿y por qué baja el diafragma? La respuesta es muy sencilla, porque el diafragma se contrae. Si el diafragma se contrae, el diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. Date cuenta que es una secuencia. Al otro lado, ¿por qué el diafragma sube? Porque se relaja. Si el diafragma se relaja, el diafragma sube, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. ¿Lo viste? Una vez más, si el diafragma se relaja, el diafragma sube, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. Al otro lado, ¿te acuerdas? Si el diafragma se contrae, el diafragma baja, el volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. Ahora recuerda, y esto ya fue pregunta de examen, ¿solamente participa el diafragma? No, también los músculos intercostales. En la inspiración se contrae el diafragma y los músculos intercostales. En la expiración, en la exhalación, se relaja el diafragma y los músculos intercostales. Recuerda, en la expiración, el diafragma y músculos intercostales se relajan. En la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen. Ahora, esto creo que es obvio, pero igual lo voy a decir. La inspiración o inhalación es voluntario. Mira. ¿Te das cuenta? Voluntario. En cambio, la expiración, ¿cómo va a ser? Pasivo. No tengo que hacer fuerza, el aire solo sale. ¿Quién se encarga de controlar la inspiración? El bulbo raquídeo y la protuberancia. Ahora, no te olvides que las concentraciones varían. Cuando tú respiras, el aire que tú inhalas tiene un 20% de oxígeno y un 0,03% de CO2. Y el aire que tú exhalas tiene 16% de oxígeno y 4% de CO2. Si tú comparas, el aire que exhalas tiene menos oxígeno que el aire que inhalas. Y el aire que exhalas tiene más CO2 que el aire que inhalas. A ver, genios, veamos esto que está acá. Para repasar, una vez más, hago énfasis en esto porque esto viene a cada rato. Ya, genios, mira, el diafragma desciende porque se contrae, igual que los músculos intercostales. El volumen aumenta, la presión disminuye y el aire entra. Inhalación. Y el otro lado, el diafragma y los músculos intercostales se relajan, el diafragma sube, el volumen disminuye, la presión aumenta y el aire sale. La siguiente etapa se va a llamar intercambio de gases, que básicamente también tiene dos partes. ¿Cuáles son? La respiración externa o hematosis y la respiración interna, que también se le puede llamar respiración tisular. La hematosis ocurre en los alvéolos pulmonares. Recuerda lo que te mencioné un momento, ¿te acuerdas? Que el obúleo pulmonar estaba formado por varios sacos alveolares
Y cada saco alveolar tenía varios alveolos. Ya, genios, este es un alveolo, solamente es un alveolo. Aquí mira, genios, como te digo, ocurre el intercambio de gases, ocurre el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre del capilar y el aire de que está en el alveolo. Repito, aquí ocurre el intercambio de gases entre la sangre del capilar y el aire del alveolo. Acá, ¿qué va a ocurrir? Acá se va a oxigenar la sangre. Aquí se va a oxigenar la sangre. ¿Estamos? La sangre, recuerda, la sangre desoxigenada o la sangre hipoxigenada, ¿estamos? Se va a oxigenar. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Mira, se va a llamar sangre desoxigenada o sangre hipoxigenada porque tiene poco oxígeno y tiene mucho CO2. Como esta sangre tiene mucho CO2, la presión de CO2 es alta, 45 milímetros de mercurio. En cambio, en el alveolo, como ese aire tiene poco CO2, la presión de CO2 es menor, 40 milímetros de mercurio. Y tú ya sabes que los gases se mueven de mayor presión a menor presión. Entonces, como en la sangre hay más presión de CO2 porque hay mayor concentración, el CO2 sale de la sangre hacia el aire del alveolo. En cambio, el aire del alveolo, mira, tiene una mayor presión de oxígeno, 105 milímetros. Y la sangre del capilar tiene menos presión, 40 milímetros. ¿Por qué? Porque en el aire del alveolo hay mayor concentración de oxígeno que en la sangre. Por lo tanto, el oxígeno entra, se mueve de mayor concentración a menor concentración, de mayor presión a menor presión. Vamos, recuerda este detalle. Mientras mayor sea la concentración de un gas, su presión aumenta. Estamos, genios. Muy bien. ¿Dónde ocurre este intercambio? En el alveolo. Entre el alveolo y el capilar sanguíneo. ¿Ya? Esto fue pregunta examen de San Marcos. Te decía, ¿entre qué estructuras ocurre? Fácil, escucha. El CO2 que atraviesa para llegar al aire del alveolo. Primero atraviesa el endotelio. Recuerda que el endotelio es la pared del capilar. El CO2 atraviesa el endotelio. Luego atraviesa la pared del alveolo y la pared del alveolo está formado por el neumocito 1. Por lo tanto, el CO2 desde la sangre hasta el aire del alveolo que atraviesa el endotelio del capilar y al neumocito 1 que forma la pared del alveolo. Y el oxígeno, que también han preguntado, ¿qué estructuras atraviesa? Desde el aire del alveolo hasta la sangre del capilar, atraviesa la pared del alveolo, o dicho de otra manera, al neumocito 1, y luego atraviesa la pared del capilar, que es el endotelio. Ahora, ya te dije, el neumocito 1 es quien forma la pared del alveolo, y el neumocito 2 produce la famosa sustancia surfactante. ¿Ya, genios? La sustancia surfactante es importante porque evita que el alveolo colapse. ¿Qué quiere decir colapso del alveolo? Por la presión atmosférica aplasta todo. ¿Estamos, genios? Por ejemplo, si tú compras un globo, ¿no? Una librería, te vas a dar cuenta que los globos están aplastados. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica los aplasta. Nuestros alveolos pulmonares también deberían estar aplastados. También deberían estar aplastados, pero no están aplastados. Están siempre redonditos para que el aire entre, el aire salga, el aire entre, el aire salga. ¿Estamos o no? El punto es, ¿qué cosa evita que el alveolo esté aplastado? La sustancia surfactante. La sustancia surfactante hace que el alveolo mantenga su forma. Ahora, yo te digo a ti aplastado para que tú entiendas, pero el término correcto es colapsado. Por eso en las preguntas tú vas a ver sustancia que evita el colapso del alveolo. Sustancia surfactante. ¿Queda la idea? Muy bien, recuerda que colapso quiere decir que se aplasta el alveolo. Si el alveolo estuviera aplastado, respirar sería muy difícil. Es más, si los conductos que forman el aparato respiratorio estuvieran aplastados, respirar sería muy difícil. Precisamente por eso creo que los conductos del aparato respiratorio siempre tienen que estar abiertos. ¿Y cómo se asegura nuestro cuerpo que estén abiertos? Poniéndole anillos de cartílago. Y de esa manera el tubo siempre está abierto para que el aire entre y salga sin ningún problema. Para que te hagas una idea, recuerda que la presión atmosférica aplasta todo. ¿Cómo piensas que está tu esófago en este momento? Piensas que está redondo seguramente, ¿no? Y nuestro esófago está aplastado. Lo aplasta la presión atmosférica.
Por eso cuando tú comes y pasa el alimento, tú sientes, se ensancha el esófago para que el alimento pueda pasar. Y una vez que pasa, se vuelve a cerrar, se vuelve a juntar. ¿Lo viste? Alucinante, ¿no? Oye, genio, la sustancia surfactante está formado por fosfolípidos. El principal fosfolípido que lo forma es la dipalmitoil-lecitina. Recuerda, dipalmitoil-lecitina, o también llamado dipalmitoil-fosfatidilcolina. Tienes que practicar esto, ¿eh? Dipalmitoil-lecitina o dipalmitoil-fosfatidilcolina. Esta sustancia surfactante se produce a partir del 8º mes de desarrollo, sí, cuando estábamos en el útero de la madre. Precisamente por eso es que los niños 7-mesinos cuando nacen tienen dificultades para respirar, porque aún no producen la sustancia surfactante. Lógicamente que al papá se le dice para que entienda, ¿no?, que tiene los pulmones inmaduros, pero tú tetrapódo ya sabes, lo que pasa es que aún no producen la sustancia surfactante. Y también encontramos a los macrófagos alveolales. Cualquier sustancia extraña que llegue acá, como un granito de polvo, va a ser ingerido por el macrófago alveolar. Por eso también se lo va a llamar la célula del polvo. Recuerda que el intercambio de gases tenía 2 etapas. El primero era la hematosis. Ahora viene la etapa tisular o respiración interna. ¿Qué es el intercambio de gases? Entre la sangre, estamos de los capilares y los tejidos. Recuerda, entre la sangre, los capilares y los tejidos. Nuevamente ocurre por difusión. Recuerda, difusión. ¿Por qué? Porque en la sangre va a haber una mayor concentración de oxígeno. Por eso la presión de oxígeno es mayor, 95 milímetros. Y en los tejidos hay una menor concentración de oxígeno. Por eso la presión es menor. Ya sabes que el aire y los gases se mueven de mayor presión a menor presión. Como en la sangre hay mayor presión de oxígeno, el oxígeno sale. ¿Dónde hay mayor presión de CO2? En los tejidos. Ahí hay 45 milímetros y en la sangre 40. Por eso el CO2 sale y el oxígeno entra. De mayor presión a menor presión. De mayor presión a menor presión. O de mayor concentración a menor concentración. De mayor concentración a menor concentración. Mientras que en la hematosis, la sangre se oxigena, la sangre hipoxigenada se oxigena. En la respiración tisular, la sangre oxigenada pierde oxígeno. En la respiración celular, la sangre oxigenada pierde oxígeno, porque el oxígeno lo va a dejar en los tejidos. O sea que aquí la sangre de oxigenada pasa a desoxigenada. Ahora veamos el tercer paso, que es el transporte de gases. En el transporte de gases, el oxígeno se mezcla con la hemoglobina para viajar por la sangre. El 97% del oxígeno viaja como oxihemoglobina por la sangre. El 3% restante viaja disuelto en el plasma. En el caso del CO2 es distinto. El CO2 se mezcla con el agua del plasma de la sangre y va a formar ácido carbónico, que luego se ioniza en el ion bicarbonato. Ahora mira lo que va a ocurrir. ¿Esto ocurre de manera espontánea? Sí. Sin embargo, en los glóbulos rojos hay una enzima que acelera este proceso. Esa enzima se llama anhidrasa carbónica. ¿Ya, genios? Nuevamente, el CO2 se disuelve con el agua del plasma de la sangre y va a formar ácido carbónico, que luego se ioniza en bicarbonato. Y acá viene. ¿Esto es espontáneo? Sí, pero recuerda que los glóbulos rojos tienen una enzima que aceleran este proceso llamado anhidrasa carbónica. El 70% del CO2 viaja en la sangre de esta manera. El 30% restante se une a la hemoglobina y mira que va a formar carbaminohemoglobina. ¿Estamos, genios? Forma carbaminohemoglobina. En cambio, cuando el monóxido, mira, el monóxido de carbono se une con la hemoglobina, forma carboxihemoglobina. ¿Te has dado cuenta? Carbamino cuando es CO2, carboxi cuando es CO, monóxido de carbono.